Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos estudiantes de octavo grado. El día de hoy vamos a trabajar el tema que se llama dinámica. Fuerzas, la dinámica está relacionada con fuerzas, entonces por eso vamos a estudiar las fuerzas, las unidades, la clasificación de esas fuerzas y los gráficos más sencillos de las fuerzas. Comencemos. La dinámica, primero que todo, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Dice el texto que la cinemática analiza el movimiento de los cuerpos limitándose a su descripción. El estudio de las causas del movimiento y la forma como unos cuerpos influyen en el movimiento de otros es la rama de la mecánica que se conoce con el nombre de dinámica. Entonces te lo explico. Mientras la cinemática solamente estudia el movimiento como tal, hay alguien que estudia las causas, es decir, el porqué de ese movimiento, y es precisamente a lo que se le ha llamado dinámica. Es decir, la dinámica estudia el porqué del movimiento, por qué ocurre, mientras que la cinemática simplemente analiza el movimiento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos un carrito, entonces el carrito lo impulsamos por esta fuerza, se lo aplicamos, lo empujamos y él hace un movimiento, ¿verdad? Entonces fíjate, el carrito se movió porque, ahí está la causa, porque la fuerza se aplicó. Si no hay fuerza aplicada, entonces sea que se empuje o sea que la fuerza del motor, el carro no se movería. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo analizo el por qué se está moviendo el carro, entonces sencillamente el estudio sería dinámico. Si simplemente yo digo, el carro se está moviendo, pero el estudio del tiempo que demora, la distancia recorrida, entonces ahí estoy haciendo un estudio cinemático. Ok, bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a ver el concepto de fuerza. Lo que sucede es que la dinámica, el por qué, que es lo que estudia la dinámica, se basa en el concepto de fuerza. Entonces por eso vamos a analizar ese concepto. El concepto de fuerza dice acá, dice, no hay un concepto como tal, sino hay una idea intuitiva, que es la siguiente. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, este puede sufrir una deformación, como le sucede a un resorte o una banda de caucho, o cambia su estado de movimiento, como sucede al impulsar una esfera. Entonces aquí te tengo un pequeño ejemplito, te lo voy a ampliar acá. El ejemplo, mira, este cuerpo, que sí es elástico, se coge con una varita y se presiona. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Él está sufriendo una deformación y a la vez se está moviendo un poquito. ¿Por qué? Por la acción de esa fuerza que se está aplicando. Por lo general, la fuerza siempre produce eso, que se deforme el cuerpo o que cambie su estado de movimiento. Vamos a dejarlo quieto por acá y vamos a avanzar. Las unidades de fuerza, esto es importante que tú lo manejes, las unidades de fuerza son el Newton, símbolo N, y la Dina, símbolo D. Se define el Newton, dice un Newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado, mientras que una Dina es 1 gramo por 1 centímetro sobre segundo cuadrado. Es decir, cuando te estén hablando de Newton, te están hablando de una unidad de la fuerza, pero está relacionada con kilogramos y metros. Mientras que si te hablan de Dina, entonces está relacionado es con gramos y con centímetros. Avancemos. Los tipos de fuerzas que hay en la naturaleza. Existen dos categorías. Son las fuerzas de contacto. Contacto es cuando tu cuerpo roza con otro. Y dice acá el texto, son aquellas que se presentan entre los cuerpos que se tocan directamente. Es decir, hay un encuentro cercano, un roce entre los cuerpos que se están trabajando. El ejemplo de esas fuerzas de contacto son la fuerza normal, la fricción, la tensión, la elástica. Hay más, pero estas son las 4, 1, 2, 3, 4 que vamos a estudiar. Esas son fuerzas de contacto. Mientras que las fuerzas de campo, dice acá el texto, son aquellas que actúan a distancia, es decir, no necesariamente hay un encuentro, una presencia entre ellos que se estén rozando, no, sino que actúan a distancia, sin el contacto propio de los cuerpos, como dice el texto, formando campos de fuerza en el espacio. Ay, Dios mío, son el celular. El ejemplo es de esta fuerza que es la fuerza gravitacional, que se conoce con el nombre de peso, la electromagnética y las nucleares fuertes y débiles. De todas estas fuerzas de campo, la que vamos a estudiar ahora, en este momento, es el peso. Veamos. La primera fuerza se denomina fuerza gravitacional o peso de un cuerpo. Hombre, el peso o la fuerza gravitacional es aquella fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una persona que viene cayendo y en su peso se dibuja como esta flecha negrita que se ve acá,
Y este es el símbolo, porque trabaja el peso, trabaja con el símbolo P. A veces se usa W, pero en esta oportunidad vamos a usar P. Entonces el peso se calcula como la masa por la gravedad, se multiplica la masa que tenga el cuerpo por la gravedad. Más adelante te explico la diferencia entre peso y masa, yo creo que te la expliqué cuando estábamos allá presencialmente. Importante, el peso se debe dibujar siempre del centro geométrico del cuerpo hacia abajo y vertical, o sea, no puede estar inclinado, o sea, mirando hacia abajo, pero vertical. Entonces aquí tenemos por lo menos este otro ejemplo, un camioncito, el que te mostré ahorita, del centro más o menos, que es por aquí, se tira una flecha hacia abajo, vector, y ese es el peso del cuerpo. Aquí tenemos por lo menos una superficie horizontal y tenemos un cuerpo colocado encima de él, puede ser un borrador sobre una mesa. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, bloque sobre una superficie horizontal. Esta flecha que está aquí que te estoy mostrando, este es el peso del centro geométrico del cuerpo hacia abajo y verticalmente. Y se le escribe su fórmula, P igual a mg. Lo mismo ocurre cuando este cuerpo se coloca ya no en posición horizontal, sino en una superficie inclinada. Fíjate que aquí hay una inclinación. ¿Ves? Es un triángulo, entonces hay una inclinación, el cuerpo se coloca encima, pero el peso sigue estando, o se debe seguir dibujando de la mitad hacia abajo. ¿Sí lo ves? Y se le escribe su fórmula. Ojo, es vertical hacia abajo y del centro geométrico del cuerpo. Se coloca aquí su fórmula, peso igual a masa por gravedad. Avancemos. Esa es la primera fuerza. La segunda fuerza es la normal, tiene símbolo N. Y es una fuerza que se debe dibujar perpendicularmente a la superficie del cuerpo, donde es para cuerpos que estén apoyados, o sea, estén sobre algo. En el caso de ahorita tenemos un cuerpo que puede ser un borrador, está apoyado sobre la mesa, con una superficie horizontal, entonces la normal se debe dibujar hacia arriba. ¿Ves? Aquí está escondida la N de normal. Esta es una fuerza dirigida hacia arriba. Y ojo que se forma aquí un ángulo de 90. Aquí se forma la perpendicularidad. Aquí debe haber un ángulo de 90 grados. Acá, en el caso en el que el cuerpo esté sobre una superficie inclinada, que es como esta, entonces la normal sigue siendo partiendo de aquí del cuerpo hacia afuera, que ya no es hacia abajo, sino es hacia afuera del cuerpo, pero también debe haber un ángulo de 90 grados, es decir, aquí debe haber 90 grados. Por eso se dibuja de esta manera. Esa es la fuerza normal, y van dos. La otra fuerza es la fuerza de tensión que ocurre en cuerdas. Entonces, por lo menos, aquí tienes un cuerpo, este es un cuerpo que está sostenido por esta cuerda y está sujeta aquí, aquí hay un nudito. Entonces, esta es la fuerza de tensión que se origina sobre ese cuerpo, porque la fuerza de tensión siempre se origina sobre las cuerdas y se debe dibujar sobre ella. En el caso, acá tenemos otro ejemplo, en el caso de una polea, que es este círculo que está aquí, por el cual pasa una cuerda, mira, por esta polea pasan una cuerda que sostiene un cuerpo y otro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta sería tensión 1 y esta sería tensión 2. En ese caso hay dos tensiones. ¿Ya? Si acaso hubiera más cuerpos que estén sostenidos por más cuerdas, pues habría más tensiones. La cuarta viene siendo la fuerza de rozamiento o fricción, la puede llamar rozamiento o fricción, tiene este símbolo Fr y tiene la siguiente característica. Tú puedes tener un cuerpo sobre una superficie horizontal y tú con esta flecha que está aquí, usted indica de que el cuerpo va a coger a nuestra derecha. Entonces, si el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de rozamiento debe coger contraria, porque la fuerza de rozamiento siempre es contraria hacia donde se mueve el cuerpo. Se puede dibujar aquí arribita, pero a veces se puede dibujar sobre la superficie, ¿sí? Se puede dibujar acá abajo, donde estoy mostrando con el cursor. En el caso en el que el cuerpo esté sobre un plano inclinado, y aquí por lo menos si está en un plano inclinado, él resbala, o sea, viene cayendo, pero aquí con esta flecha se indica. Entonces la fuerza de fricción se debe dibujar hacia abajo, hacia arriba, perdón. ¿Por qué? Porque es contraria hacia donde el cuerpo se mueve. Él se mueve hacia abajo, la fuerza de fricción debe ser hacia arriba. Y por último, tenemos la fuerza elástica, que es una fuerza bien importante que se origina en materiales elásticos como caucho, como resortes. Los resortes en física se les llama también muelle. Entonces aquí tenemos este ejemplo, este es el resorte, míralo, esta línea así, toda curvada, es el resorte, está ese cuerpo. Aquí lo que sucede es que cogemos el resorte, otra vez el celular, vamos a dejarlo que suene. Entonces el resorte está sostenido acá, está atado a un cuerpo. Entonces ese cuerpo, mira, con esta flechita que está acá, dice que lo echamos a nuestra derecha
Entonces el resorte responde con una fuerza, es decir, él intenta devolver el cuerpo. Y a esa fuerza se le llama fuerza elástica, la que produce el resorte por efecto de que se está echando el cuerpo a la derecha. Y por último, está el mismo muelle o resorte, pero ya no se estira, o sea, ya no se echa a la derecha, sino que se comprime, o sea, se echa hacia nuestra izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo estamos echando hacia la izquierda, entonces el muelle o resorte responde con una fuerza contraria tratando de echar el cuerpo a la posición en la que estaba. Entonces, eso se llama la fuerza elástica. Espero que te haya quedado claro, mi querido estudiante, y este es el tema de la guía número 6, sobre el cual vamos a hacer un examen también en DACUIS, así que estás pila, por favor, cualquier duda, me contactas, que yo con mucho gusto te respondo. Nos vemos entonces, mis amigos.